Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adela Fernández, soy asesora en procesos de cambio y te doy la bienvenida a Reemociónate. Con este vídeo comenzamos la primera serie dedicada al cambio en este canal y de esta serie en particular vas a conseguir dos objetivos. Primero, entender qué es un proceso de cambio y segundo, cómo gestionarla de forma saludable, tanto a nivel mental, emocional como físicamente. Así que si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuevo vídeo. Y ahora sí comenzamos con qué es esto del cambio. Lo primero que has de entender es que un proceso de cambio no es más que el pasar de un estado inicial a un estado final porque se ha producido algún tipo de variación. Sin embargo, el grado de esta variación o la intensidad no definen en sí mismos si es cambio o no es cambio. Por ejemplo, hay personas que solo entienden el cambio como una transformación radical, es decir, un giro de 180 grados. Si no, no consideran que es cambio. Hay otras personas que consideran que existe cambio cuando hay un impacto significativo en sus vidas o de ese estado inicial a ese estado final. Sin embargo, de forma general, un cambio es absolutamente cualquier transformación que implique una variación desde un estado inicial a un estado final. Con esta idea clara, lo siguiente que has de preguntarte es: ok, Adela, ¿y cómo me puede afectar a mí un proceso de cambio o un cambio en mi vida? Y así como el contexto y la intensidad no son dos factores que definen si existe o no el cambio, sí van a incidir muchísimo en la forma en la que te afectan, en la forma en la que tú gestionas esa situación o ese proceso de cambio, ya que tiene unas incidencias y un impacto en tus pensamientos, en tus emociones y sobre todo en aquellas acciones que vas a poner en marcha durante ese proceso de transformación. De esta manera, sea cual sea el cambio que estés viviendo, que hayas vivido o que puedas vivir, siempre van a estar presentes estos tres elementos: tus pensamientos, tus emociones y esas acciones que pones en marcha. Es más, vamos a realizar juntos un ejercicio práctico. Piensa en algún proceso de cambio, algún cambio que hayas hecho en tu vida recientemente o que estés viviendo ahora mismo. Y sigue conmigo cada uno de los pasos que voy a ir dando con el siguiente ejemplo. Imagina por un momento que en mi caso el médico me ha mandado un periodo de reposo en casa, con lo cual he tenido que parar toda mi actividad diaria, toda mi actividad de ir al trabajo, de ir a hacer ejercicios para pasar por ese periodo de convalecencia en casa. Y esto es un proceso de cambio, porque estoy pasando de una situación inicial que es esa actividad, esa rutina diaria con actividad física, con ir al trabajo, a pasar a un periodo de convalecencia y de reposo en otro entorno diferente, con lo cual las condiciones de mi día a día van a cambiar. Así que con lo que vimos antes, este cambio va a tener un efecto en mi cuerpo físico, en mi mente y en mis emociones. Y vamos a ir viendo uno a uno qué efectos podría tener en mí. Efecto físico es claro. Por un lado, hay un cambio de actividad física, es decir, ya no me levanto y empiezo mi rutina para salir a trabajar y hacer otras actividades, sino que me levanto, permanezco en casa y probablemente en reposo. Además, a esto le añadimos que va a tener efectos sobre mi musculatura y además también mi cerebro va a entender que la forma en la que va a distribuir esa energía a lo largo de mi cuerpo va a ser diferente porque va a notar cambios, ya no tengo la misma intensidad a la hora de hacer actividad y probablemente si estoy en reposo, por ejemplo, porque tengo una pierna escayolada, va a sentir que esa parte de mi cuerpo no se está moviendo y no requiere la misma energía. Efecto 2. El efecto sobre la mente. Al principio, cuando nosotros pasamos de un proceso acelerado a parar, puede ser que los primeros instantes de tiempo, igual las primeras 24 horas, quizás incluso 48 horas, nos sirva incluso de descarga y de descanso. Pero va a llegar un momento en que la propia mente va a empezar a generar esos pensamientos para tratar de entender qué está pasando, analizar cómo puede mejorar, qué va a pasar si sigue esta inactividad, por ejemplo en el caso que te estoy contando. Y es entonces cuando esa rueda, ese bucle de pensamientos va a estar presente más que nunca. Y por último, el tercer efecto sobre las emociones, y es porque el estrés y la ansiedad es probable que empiecen a aparecer con más frecuencia y eso haga que me cueste gestionar situaciones cotidianas de una forma más calmada y más relajada. Así que recuerda, un cambio es absolutamente cualquier situación que vivas en la que haya una variación de un estado inicial a un estado final. Y sea cual sea el proceso de cambio al que te refieras, da igual el contexto, va a tener efectos sobre tus pensamientos, tus emociones y sobre esas acciones que pones en marcha para gestionarlo. Por eso va a ser fundamental que conozcas las claves para entender en mayor profundidad un proceso de cambio, y eso te lo desvelo en el segundo vídeo de esta serie. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!